Sander. Sanguino Daza. Presente. Saucedo Santibáñez. Silisque Flores. Presente. Solís Cava. Presente. Thais da Costa Araujo. Presente. Tejerina. Presente. Vaca Gil. Presente. Van Ham Roca. Presente. ¿Han avanzado lo de tiroides o todavía? Tiroides. ¿Sí? ¿Qué han avanzado? Tiroiditis aguda, subaguda. Entonces ya han avanzado un poco de generalidades de tiroides. Tiroiditis. Fue la clase 1. Eso me estaba haciendo yo que no me ha buscado. María, saca la soda. Es que tengo pues pocillo y tiroiditis. Quiero ver si tengo el mismo tema. ¿Pueden apagar la luz de acá adelante, por favor? Doctor, Sí. disculpa, supuestamente solo yo pasé eso porque he estado en el grupo C. Entonces, sí siguen en tiroides acá. ¿Ya? Vamos a empezar todo de tiroides, anatomía, fisiología y hipotiroidismo, ¿ya? Ya no hay mucho tiempo para presentación. Me presento brevemente. Soy el doctor Valdés, soy endocrinólogo y bueno, voy a estar trabajando con ustedes actualmente, ¿ya? Cualquier duda o si hay algo para grupos, mi número es este. Este es mi número. Entonces ustedes lo que ya han visto es la parte hipofisaria, microtumores de hipófisis, todos esos trastornos. Ahora vamos a ver cada glándula en específico. En este caso vamos a empezar con la parte de tiroides ahora. ¿Ya? Cuando hablamos de tiroides tenemos que conocer sí o sí la parte del eje tiroideo. Todo comienza en el hipotálamo, donde se produce ¿qué hormona? TDAH. La TDAH viene a estimular a la hipófisis, a la adenohipófisis, a la producción de exacto, TSH. Y esta viene la glándula tiroides a estimular hormonas tiroideas, que tenemos la T3, la T4 y la T4 libre, que es la más importante, ¿ya? Y estas hacen una retroalimentación negativa, es decir, si hubiera mucha hormona, esto llega a nivel central y le indica que ya no se produzca más, para que todo se mantenga en un equilibrio constante, ¿ya? Vamos a empezar con un poco de anatomía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es importante. Fíjense, esta de acá es la glándula. Fíjense, tiene forma de un escudo o de una mariposa, ¿ya? Un lóbulo derecho, uno izquierdo y algunos tienen este lóbulo piramidal. Y están unidos por un puente que se llama istmo, ¿ya? El peso es de 15 a 20 gramos y las dimensiones son las siguientes: de alto de 4 a 6 centímetros, de ancho y anteroposterior de 2 centímetros. ¿Qué cosas son importantes saber acá? Las relaciones que tiene la glándula. En la parte superior va a estar en relación ¿con quién? Con la laringe. Entonces, ¿por qué es importante conocer la anatomía? Si nosotros tenemos un bocio o un nódulo tiroideo, obviamente al expandirse va a comprimir a todas las estructuras adyacentes. En este caso, laringe nos puede dar alteraciones de la voz, la tráquea puede causar dificultad respiratoria. Si es muy grande, incluso puede comprimir hasta el esófago y causar disfagias, ¿ya? Y algo muy importante también es conocer esto de acá. ¿Qué es esto de acá?
esos puntitos rojos? Son las glándulas paratiroides, ¿ya? Son muy pequeñas y son 4 en cada polo, superior e inferiores. ¿Por qué es importante? Estas glándulas van a regular todo lo que es el metabolismo del calcio, ¿ya? Estas estimulan que haya un aumento de calcio en la sangre. Muchas veces en una cirugía, cuando hay un cáncer de tiroides, el cirujano retira toda la glándula y a veces no logra identificar estas glándulas pequeñas y puede causar un hipoparatiroidismo, es decir, la persona va a quedar todo el tiempo con calambres, adormecimientos, con síntomas de calcio bajo. Por eso es importante conocer eso. Cuando hablamos de histología, hablamos de la unidad funcional del tiroides, que es el tirocito. Este de acá es el tirocito y este de acá es el coloide tiroideo, ¿ya? Este coloide en su interior tiene una sustancia que se llama tiroglobulina, que está compuesta por pequeños aminoácidos que se llaman tirosina. Y es de acá que vamos a obtener la formación de hormonas. Un nuevo repaso del eje que por lo que veo ya se lo saben bien. Hipotálamo produce TRH, atraviesa el infundíbulo, va a la adenohipófisis, estimula la producción del TSH, esta va a la sangre, llega hasta la tiroides y produce hormonas tiroideas. Y estas hacen una retroalimentación negativa. Y bueno, esta es una estructura de cómo se forman las hormonas tiroideas. Todo comienza con la TSH. Fíjense, acá está la TSH y su receptor. Entonces, sí o sí, para producir hormonas necesitamos TSH, ya que la TSH viene a su receptor, se une y va a hacer que funcione toda esta maquinaria. El primer paso para la formación de hormonas necesitamos un precursor. ¿Saben qué es precursor? ¿Qué es un precursor? Es una sustancia que vamos a utilizar para fabricar algo, ¿no ve? En el caso de las baterías, ¿cuál es el precursor de los subcelulares? Es el litio, se hace con litio las baterías y demás. En este caso, para formar hormonas tiroideas, el precursor es el yodo, ¿ya? Entonces, sin yodo no podemos formar hormonas tiroideas. El primer paso es la captación de yodo. Fíjense, esto de acá es el torrente sanguíneo y acá tenemos una molécula de yodo. Esto seguramente yo lo he visto en fisiología, la bomba de sodio, potasio, ATPasa. En este caso, saca 2 potasios, mejor dicho, introduce 2 potasios y saca 3 moléculas de sodio. ¿Qué va a causar eso? Que en el interior haya poca cantidad de sodio. Y eso va a activar a esta proteína, que se llama NIS, Syn-Porter yodo sodio, que va a introducir una molécula de yodo y 2 de sodio. Entonces, una vez que tenemos acá el yoduro, ¿cuál es el siguiente paso? Que este pueda pasar al coloide. Y eso lo va a hacer a través de una estructura llamada pendrina, que es esta de acá, PDS. Esta va a favorecer que pase al coloide. Entonces, ese es el proceso de captación de yodo. Es lo primero que vamos a tener, captación de yoduros. Después de eso vamos a hacer la oxidación de estos yoduros, porque ahorita este yoduro está con carga negativa y tiene que ser positivo para que podamos formar hormonas. ¿Ya? Fíjense, ¿qué se llama esta sustancia? Ya en la base bioquímica, H2O2. ¿Cómo? H2O2, ¿qué se llama eso? Es peróxido de hidrógeno, ¿no ve? Entonces este peróxido de hidrógeno va a oxidar a este yodo y lo va a transformar de yoduro en yodo activo. ¿Y luego qué va a pasar? Hemos dicho que en esta parte de acá tenemos tiroglobulina, que tiene aminoácidos, que son las tirosinas. Si nosotros juntamos un yodo más una molécula de tirosina, vamos a tener la mono-yodo-tirosina. Si juntamos 2 moléculas de yodo con esta tirosina, vamos a tener diyodo-tirosina. ¿Ya? Y luego, posteriormente, estas de acá se pueden juntar y formar T3, o por el contrario, se juntan 2 diodotironina y van a formar T4. Y esas son las hormonas tiroideas. Todo esto está mediado por una proteína que se llama tiroperoxidasa. ¿Ya? Esta de acá va a ser la encargada de todo este estructuramiento. Con esto, ¿qué les quiero decir? Acuérdense de 4 estructuras en la fisiopatología, en la fisiología. Este transportador, TSH y su receptor, la pendrina
y la tiroperoxidasa. Si alguna de esas no funciona, no hay formación de hormonas. ¿Ya? Estas hormonas posteriormente se almacenan y pasan a la célula. Fíjense, monoiodotirosina, diodotirosina, T4 y T3. T4 y T3 después son liberados a torrente sanguíneo. Y estas de acá nuevamente se degradan para seguir teniendo yodo y más adelante formar hormonas. ¿Alguna duda que tengan de momento? Porque al final de clase les voy a preguntar yo. ¿Todo claro? ¿Cuál les dijo que debemos utilizar? Sin portador, yodo, sodio, porque esta es la que va a permitir la entrada del yodo. La pendrina, porque la pendrina va a ser la responsable de que el yodo pase al coloide. La que media todo este proceso es la tiroperoxidasa. Y la que se encarga de todo esto es la TSH. Sin TSH no funciona nada de esto. ¿Ya? Esas son las 4 estructuras que tienen que conocer. Cualquier error en estas de acá va a causar hipotiroidismo. Si hemos dicho que el requerimiento, mejor dicho, hemos dicho que el precursor de hormonas tiroideas es el yodo, eso quiere decir que nosotros necesitamos un aporte adecuado de yodo. ¿Ya? Y esto es lo recomendado por las guías internacionales. Adultos mayores al día deben consumir 150 microgramos. Embarazadas 200. ¿Por qué? Porque ellas además tienen que tener ese precursor para la formación de hormonas por parte del bebé. Y los niños entre 90 y 120 microgramos. Esto de acá es lo que tiene que tener una persona. ¿Para qué? Para poder formar hormonas tiroideas sin ningún problema. Muchas veces esto, sobre todo en el pasado, es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos mar. Y por ende nuestra alimentación en teoría tendría que ser con una menor cantidad de yodo, ya que el yodo se encuentra principalmente en los mariscos. Y es por eso que existen políticas de yodación de sal y demás cosas. ¿Ya? Ahora, no sé si alguno de ustedes tiene enfermedades tiroides o algún familiar con hipotiroidismo, hipertiroidismo y demás. Uno habla perfil tiroideo y se imagina lo siguiente. Vamos a pedirle TSH, T3, T4, T4D. Yo les aseguro que si tienen algún familiar les han pedido todo esto, TSH, T3, T4 y demás. ¿Ah? Lo cual es un error, es algo que no se tiene que hacer. ¿Por qué motivo? Fíjense, la T4 y la T3 se transportan, tienen transportadores. Uno de esos es la TBG, la globulina transportadora de hormonas tiroideas. Otra es la prealbúmina y otra es la albúmina. Y fíjense lo que nos muestra acá. Si esta TBG aumenta, va a aumentar la T4 total, va a aumentar la T3 y estas van a estar normales. Si esta TBG disminuye, T4 y T3 total disminuyen y estas se mantienen normales. ¿Qué quiere decir eso? Cualquier alteración que provoque una alteración de estas proteínas transportadores nos va a dar un resultado erróneo, no un resultado real. Por eso en la práctica clínica lo que realmente pedimos es TSH y T4 libre. Estas son las que no se modifican. Fíjense, esta permanece normal a pesar de que se altera esta proteína, y lo mismo la T4 libre. ¿Ya? ¿Y qué condiciones pueden alterar estas proteínas de acá? Fíjense, los que la aumentan, fármacos, tenemos los estrógenos, los anticonceptivos orales, enfermedades hepáticas, causas congénitas, el embarazo, todo esto de acá aumenta la TBG. Por ende, si ustedes hacen perfil tiroideo completo, una embarazada, alguien que utiliza anticonceptivos, estas de acá van a salir alteradas. ¿Ya? Y lo mismo, tenemos otros factores que disminuyen estas proteínas: andrógenos, corticoides, enfermedades hepáticas, síndrome nefrótico, desnutrición, todo eso altera el perfil tiroideo. Por eso siempre que ustedes soliciten, se solicita TSH y T4 libre. Las totales, no. ¿Ya? Todo esto que estoy mostrando acá yo se lo voy a pasar al grupo Teams y les voy a pasar también los artículos de donde están basados para que puedan estudiar. ¿Ya? Hemos dicho que la tiroides produce T3 y T4. Ustedes saben que para que una hormona cumpla su función tiene que unirse a su receptor, si no, no sirve de nada, ¿no? Ya debíamos hacer un poco de receptores por lo menos. Una de estas de acá no es activa y esa es la T4, es decir, la T4 no se puede unir a su receptor. La única activa es la T3.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad no importa mucho la cantidad de T4 total que tengamos. ¿Por qué? Porque esta T4 es inactiva. La forma activa es la T3. Y por eso tenemos unas enzimas que hacen lo siguiente. Fíjense, las deshidratasas de tipo 1 y de tipo 2. ¿Cuál es su función? Estas se encuentran en distintos órganos. Hígado, riñón, tiroides y demás. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a convertir la T4 en T3, que es la forma activa. ¿Ya? Y esta T3 recién es la que se puede unir al receptor y cumplir todas sus funciones. ¿Dudas? Otra vez, ¿puedes explicar por favor de la deshidratación? Para que una hormona se una a su receptor, tiene que ser una hormona activa. ¿Ya? T4 no se puede unir al receptor de hormonas tiroideas, que es un receptor intranuclear. ¿Ya? La que se puede unir es la T3, que es la forma activa. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la T4 que ustedes tengan en la sangre tiene que ser transformada a T3. ¿Para qué? Para que esta pueda unirse a su receptor. Y esta transformación está mediada gracias a la deshidrataza de tipo 1 y deshidrataza de tipo 2. Fíjense, transforma T4 en T3, que es la forma activa. Y recién esta se puede unir al receptor. Y ahora empezamos ya con lo que son patologías. Vamos a empezar con el hipotiroidismo. ¿Qué tiene un hipotiroidismo? Alguien acá es 47 alumnos. ¿Quién tiene hipotiroidismo? Es la disminución de las hormonas tiroideas. Exacto. Hipo es poco. Tiroidismo se refiere a las hormonas. Entonces es una baja producción de hormonas. ¿Ya? Eso es el hipotiroidismo. Es una situación clínica en la cual hay una baja producción, secreción o acción de las hormonas tiroideas. ¿Ya? Fíjense, todas las enfermedades endocrinológicas, la mayoría son mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres, y el hipotiroidismo no es la excepción. Y tenemos distintas formas de presentación. Ustedes seguramente con la doctora ya han visto. Si hay un problema en la tiroides, no va a producir hormonas, y ese sería un hipotiroidismo primario, ¿verdad? Porque la afectada es la glándula tiroides. Si el problema estuviera acá, no se produce TSH, sería un hipotiroidismo de origen central o secundario. ¿Ya? Y este hipotiroidismo primario, cuando hay un daño de la glándula tiroides, puede ser subclínico y puede ser clínico. Esto lo vamos a ver a continuación en las clases prácticas. Vamos a ver interpretación del perfil tiroideo. Pero fíjense, vamos a ver así: TSH aumentada y T4 libre normal en el hipotiroidismo subclínico, y en el hipotiroidismo clínico o franco vamos a ver una TSH aumentada y una T4 libre baja. ¿Ya? ¿Qué factores de riesgo tenemos nosotros? Todos estos de acá, mayores de 65 años, hemos dicho que es más frecuente en las mujeres. Historia familiar, aquellos que tienen madre, hermanas con la enfermedad. Historia de irradiación. ¿Saben qué es autoinmunidad? ¿Han escuchado el término autoinmune alguna vez? Muy tímidos los veo, no participan mucho. ¿Ya? Autoinmunidad. ¿Han escuchado enfermedad autoinmune? Lupus, artritis, vitiligo, enfermedad celíaca, todas esas enfermedades. Son enfermedades en las cuales nuestro organismo no reconoce una parte de nuestro cuerpo y forma anticuerpos. ¿Para qué? Para ir a destruirlo. Acá vemos autoinmunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos a alguien que tiene lupus, artritis, vitiligo o cualquier otra enfermedad autoinmune, es una persona que tiene alto riesgo también de tener un hipotiroidismo. ¿Ya? Las enfermedades autoinmunes están relacionadas entre ellas. Medicamentos, hay ciertos medicamentos que pueden causar daño. Hepatitis, y todos los pacientes con síndrome de Down y síndrome de Turner tienen mayor riesgo de tener hipotiroidismo. Acá nuevamente, fíjense, esta es la clasificación según la etiopatogenia. Si tenemos un daño en la glándula tiroides, vamos a tener un hipotiroidismo primario, que fíjense es el 99% de las causas, es lo más frecuente. Si tenemos un daño a nivel de hipófisis, vamos a tener un hipotiroidismo secundario.
Si fuera a nivel de hipotálamo, terciario. Y estos dos puntos los conocemos como hipotiroidismo central. ¿Ya? Que esto seguramente ya lo han visto en la parte de hipófisis, ¿no ves? Hipotiroidismo central. No hay producción de TSH y no hay producción de hormonas tiroideas. Nuevamente esto es lo mismo. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la etiología, esto es importante. ¿Por qué es importante este tema? Ustedes se van a dar cuenta que cuando salgan médicos, lo que más van a ver en la consulta es cardio y endocrino por la parte clínica. Porque todos son diabéticos, todos son hipertensos, todos son obesos, todos tienen dislipidemias. Y las segundas patologías más frecuentes de endocrinología son los hipotiroidismos, entonces es algo que tienen que conocer bien. ¿Ya? Principales causas son las siguientes, son estas dos que están más grandes. La deficiencia de yodo. Hemos dicho que el yodo es el precursor de hormonas. Si no hay yodo, no hay cómo formar hormonas. Esta es una causa que ya va en descenso. ¿Por qué? Porque por las políticas que estamos hablando, que se han hecho políticas de yodación de sal y demás cosas. Y esta es la principal causa a nivel mundial. Y más aún en países desarrollados. La tiroiditis crónica de Hashimoto, ese es su nombre. ¿Ya? Es una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro organismo crea anticuerpos para ir a destruirlo. ¿Por qué? Porque no lo reconoce como algo propio. ¿Ya? Otras causas tenemos la tiroidectomía. Si tenemos un paciente que tiene cáncer de tiroides, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una cirugía, vamos a sacar la tiroides. Y ese paciente ya no va a producir hormonas, entonces va a tener un hipotiroidismo postquirúrgico. Entonces esa es otra causa. Yodo radioactivo. El yodo radioactivo es un tratamiento para el hipertiroidismo. Ustedes toman un vaso que contiene yodo y eso destruye la glándula. Si hay destrucción de la glándula, no hay formación de hormonas. Así como la deficiencia de yodo puede causar hipotiroidismo, el exceso también puede causar. ¿Ya? Un exceso de yodo también causa hipotiroidismo. Tenemos causas congénitas. Hay muchas personas que nacen sin tiroides por malformaciones que tienen. Y en esos casos va a dar una enfermedad, la enfermedad de hipotiroidismo congénito, también conocida como cretinismo. Son personas de baja estatura, con un coeficiente intelectual reducido. Enfermedades infiltrativas, medicamentos y algunos transitorios. Son todas estas las causas, las principales, la tiroiditis de Hashimoto y en segundo lugar, la deficiencia de yodo. ¿Qué medicamentos pueden causar hipotiroidismo? Ustedes ya están avanzando, ya han avanzado farmacología y están avanzando actualmente cardiología. ¿Para qué sirve la miodarona? ¿Para qué la ocupamos? Exacto, para las arritmias, es un antiarrítmico. Entonces, fíjense, esta tabletita viene de 200 miligramos y un 37%, es decir, un 75 miligramos es yodo. Entonces, esto puede causar tanto hiper como hipotiroidismo. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes tienen un paciente que no tenía antecedentes de enfermedad de tiroides, tuvo una fibrilación, el cardiólogo le dio amiodarona y con el tiempo ustedes ven que tiene síntomas de hipotiroidismo, le hacen un perfil tiroideo y tiene hipotiroidismo, probablemente sea secundario a este medicamento. ¿Cuál sería el tratamiento? Sustituirlo, retirarlo por uno que no tenga yodo. Interferón, ¿en qué enfermedades utilizamos el interferón? Recuerden, lembren. ¿Qué enfermedades? En las hepatitis. En la hepatitis C se utiliza el interferón alfa, entonces también utilizamos eso. Litio, ¿en qué enfermedades utilizamos? En enfermedades psiquiátricas, en los trastornos de conducta y de comportamiento, en la esquizofrenia. Litio, quimioterapia, danantisol, todos estos medicamentos pueden causar hipotiroidismo. Por eso es importante, siempre que un paciente va a la consulta, no es directamente, voy a pedir TSH T4 libre, es hacer una buena anamnesis. Haciendo una buena anamnesis, usted puede diagnosticar cosas. Conmigo yo hago lo siguiente, primero avanzamos las clases teóricas, una vez que hemos acabado todo, vamos a hacer puros casos clínicos, ¿ya? Ahí van a ver cómo es más o menos la consulta. No es directamente pedir laboratorio, lo más importante es la anamnesis. Si un paciente viene y toma Dolezo y está hipotiroideo, ya tenemos la causa. ¿Ya? Causas de hipotiroidismo central. Hipotiroidismo central hemos dicho que sería alguna enfermedad que afecte o hipófisis o hipotálamo. ¿Ya?
En este caso vamos a tener la presencia de tumores, que seguramente ya han visto los adenomas hipoficiarios, uso de ciertos medicamentos, inflamación de la hipófisis, causas iatrogénicas. ¿Qué es iatrogénico? ¿Conocen ese término? Son 47, yo sé que alguien conoce. ¿Qué es iatrogénico? A ver, vamos a hacer un caso rápido, ¿ya? Tenemos una persona que Es la tiene... mala práctica del doctor. Exacto, es eso, es algo que es causado por nosotros. Imagínense que tenemos acá una hipófisis y acá tenemos un tumor productor de hormona de crecimiento. Es un paciente que tiene acromegalia. ¿Cuál es el tratamiento? Acaban de dar examen de eso. ¿Cuál es el tratamiento? Tiene un tumor productor de hormona de crecimiento. Quirúrgico, hay que hacer una resección transesfenoidal, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el neurocirujano? Va a introducir por la nariz y va a empezar a reseccionar ese tumor, a retirar el tumor. Muchas veces tenemos células acá que producen TSH y el cirujano se puede llevar a estas células. Si se lleva esas células, no va a haber quien produzca TSH y eso va a causar que haya un hipotiroidismo de origen central. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Infecciones, cualquier infección a nivel central puede causar hipotiroidismo. Radiaciones, enfermedades infiltrativas como sarcoidosis y el síndrome de Sheehan. ¿Han escuchado eso? Generalmente el síndrome de Sheehan es un síndrome que ocurre después de un sangrado abundante durante el parto. Eso hace que la sangre que tenía que llegar a la hipófisis no vaya a la hipófisis y haya una necrosis hipofisaria. Si no hay irrigación, no hay aporte de yodo, y bueno, no va a haber nada, ¿no? No hay producción de TSH. Entonces son causas a nivel central. Y la resistencia a las hormonas. De nada sirve que ustedes produzcan hormonas de cantidad normal si el receptor no lo va a aceptar. Eso igual nos va a dar hipotiroidismo. ¿Ya? Acá están, fíjense, todas las causas nuevamente, las causas primarias, causas centrales y la resistencia a las hormonas tiroideas. Manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los síntomas que va a tener el paciente? ¿Por qué motivo va a venir a la consulta? Las manifestaciones clínicas son consecuencias de dos cosas. Disminución del metabolismo general y la acumulación de los glucosaminoglicanos. Son esos dos procesos que van a ocurrir y van a manifestar todos los síntomas. Entonces vamos a tener lo siguiente. A nivel de la piel, estas personas suelen tener una piel seca, fría, gruesa, dura, ¿ya? Pálida. Todos estos síntomas suelen tener esos pacientes. Suelen tener macroglosia. ¿Por qué? Por acumulación de los glucosaminoglicanos que producen edema. ¿Ya? ¿Saben qué es macroglosia? La lengua. Una lengua grande, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se acumulan los glucosaminoglicanos, esos retienen agua y eso hace que la lengua se esté hinchada. ¿Ya? Alteraciones hematológicas, vamos a tener anemia principalmente. A nivel digestivo, son personas que vienen con constipación, varios días que no suelen hacer deposiciones. ¿Ya? Respiratorio, apnea obstructiva del sueño, hacen una pausa, se duermen y dejan de respirar por ciertos periodos. Y las manifestaciones más ricas son a nivel del aparato cardiovascular. Tenemos las siguientes. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca? De 60 a 100, ¿ve? Todo lo que está por encima, ¿qué término lo utilizamos para describirlo? Y lo que está por debajo, estos pacientes, como hay un enlentecimiento de todo el metabolismo, todo se vuelve lento, entonces van a tener bradicardia, ¿ya? Van a tener una presión arterial aumentada, pero a predominio de la diastólica. Y esto de acá es algo que muchas veces uno no le presta importancia, pero es algo que pasa, causa derrame pericardio, con baja frecuencia, pero es una causa. Alteraciones reproductivas, todo tipo de alteración reproductiva. En la mujer, alteraciones del ritmo de la regularidad menstrual, en los hombres, disfunción eréctil, disminución del deseo sexual, todos esos síntomas. Neurológicas, son pacientes que paran con sueño, cansados, dificultad de memorizar las cosas. Y a nivel músculo-esquelético, mialgias y artralgias. ¿Ya? Entonces, fíjense, son todos estos los síntomas que va a tener un paciente que viene a la consulta por quejas de hipotiroidismo. ¿Ya? Y algo muy importante, fíjense esto de acá,
que de hecho fue una pregunta de examen del año pasado del libro. Antes se creía que el hipotiroidismo era una causa de obesidad, y de hecho seguramente ustedes, si tienen alguna conocida con una obesidad severa, ay, es que mi tiroides, y eso es mentira, ya se conoce con estudios que no causa una obesidad severa. El aumento de peso que causa el hipotiroidismo es discreto, es menor de 4 kilos y es expensas de retención de líquido, no de grasa. Esta es la facies de un paciente con hipotiroidismo, facies mixedematosa. Fíjense, toda edematosa, edema bipalpebral. Acá no tiene cejas, en esta parte, caída de la cola de las cejas. ¿Qué se llama eso? Ya la vamos a hacer en semiología. La caída de cola de las cejas, ¿qué se llama? Madarosis supraciliar. Fíjense, este paciente de acá no tiene cejas en esa parte. Y bueno, ¿saben qué es triaje? ¿Qué significa triaje? Triaje significa selección. Si ustedes están en la emergencia y les llega un paciente que les dice, doctora, me duele la cabeza, está esperando. Media hora después llega un paciente de un accidente de tránsito sin una pierna. ¿A cuál van a atender primero? Al que llegó con un accidente de tránsito. ¿Por qué? Porque es peligro de vida. Eso es triaje, seleccionar a qué pacientes vamos a hacer cierta atención. Y acá es lo mismo. No es que a todas las personas yo les voy a pedir un perfil tiroideo. A ellas sin conocerles no le puedo decir ya hacerte hormonas tiroideas. No, tenemos que ver en qué personas vale la pena solicitar este análisis. Aquellos que tengan síntomas, los que hemos dicho, aquellos que tengan tratamiento previo con iodo radioactivo, que hemos dicho que es una causa de hipotiroidismo, aquellos que tengan historia familiar, varios digan, doctor, mi mamá tiene hipotiroidismo, mi hermana también, entonces también tenemos que valorar si ella tiene hipotiroidismo. Otras enfermedades autoinmunes, hemos dicho que la principal causa de hipotiroidismo es la tiroiditis crónica de Hashimoto. Si es una enfermedad autoinmune, tiene riesgo de también tener otras enfermedades. Entonces, todas las personas que tienen lupus, artritis, vitiligo, tenemos que pedirles hormonas tiroideas. Aquellos que tienen bocio, también tenemos que pedir un perfil tiroideo. Todas las personas con síndrome de Down y síndrome de Turner, medicamentos que puedan causar hipotiroidismo. Si hay personas que utilizan amiodarón, interferón, litio, tenemos que pedir un perfil tiroideo. Y aquellos que tienen enfermedades hipofisales. En todas estas personas vamos a pedir un perfil tiroideo. Este es el algoritmo diagnóstico, es decir, cómo vamos a hacer el diagnóstico. Pedimos TSH. ¿Les ha enseñado la doctora interpretación de perfil tiroideo? Ahorita vamos a avanzar en la práctica, pero fíjense, lo primero es una TSH aumentada. Si la TSH está aumentada, vamos a pedir T4 libre. Si esta está baja, ya tenemos el diagnóstico de hipotiroidismo. Si esta está normal, es un hipotiroidismo subclínico. Ahí ya tenemos parcialmente el diagnóstico. Ahora tenemos que ver cuál es la causa. Y para ver cuál es la causa, vamos a pedir unos anticuerpos. Anticuerpos antitiroperoxidasa y antitiroglobulina. ¿Ya? No han avanzado todavía en inmunología, ¿no? Pero se van a dar cuenta que para diagnosticar las enfermedades autoinmunes nosotros pedimos anticuerpos específicos de esa enfermedad. En este caso vamos a pedir unos anticuerpos que van a ir a destruir la tiroperoxidasa y unos anticuerpos que van a destruir la tiroglobulina. Si nos sale positivo el examen, ya tenemos el diagnóstico, una tiroiditis crónica de Hashimoto. Si fueran negativos, tenemos que buscar otras causas, fármacos, deficiencia de yodo, cualquier otra causa. Y si ambas nos vienen bajas, esto nos indica que la hipófisis no está produciendo TSH y por ende no hay quien estimule la tiroides a producir hormonas tiroideas. Es una enfermedad central, es decir, hay un problema en un tumor, una hemorragia, una infección. Fíjense, esto es lo mismo. Hipotiroidismo primario, la TSH está aumentada. T4 libre está baja. ¿Por qué creen que está así? Si nosotros tenemos una enfermedad en la tiroides, van a bajar las hormonas tiroideas. Entonces la hipófisis interpreta
Ella dice, hay pocas hormonas, yo tengo que ir a estimularlo, entonces va a aumentar su producción. Eso es lo que pasa, por eso esto está bajo y esto está alto. En cambio, cuando es un hipotiroidismo central, hay un problema en la hipófisis y por ende no hay producción de TSH y todo va a estar bajo, TSH y hormonas tiroideas. Laboratorio. Esos son los valores normales de las hormonas, que ahorita en práctica lo vamos a ver mejor. Fíjense, en ancianos, la TSH sufre un aumento fisiológico. A mí varias veces en el hospital me han enviado personas de 80 años con una TSH de 6. Diciéndome, doctor, tiene hipotiroidismo, tenemos que tratar a ese paciente interconsulta. ¿Ustedes creen que está bien? Fíjense, los valores normales son de 0,5 a 4,5. Fíjense lo que dice acá. A partir de los 40 años en adelante, cada 10 años aumenta 0,3 la TSH. Eso es normal. ¿Qué quiere decir? Si un joven me viene con una TSH de 6, yo digo, está arriba de lo normal. Pero si alguien con 80 y tantos años me viene con TSH de 6, para él es normal, no hay que tratarlo, no es una enfermedad, es algo fisiológico. ¿Ya? ¿Qué otra cosa es importante? La biotina. ¿Dónde la encontramos la biotina? Les apuesto que de ustedes más de la mitad utilizan biotina hoy día. En los productos de belleza, shampoos, cremas acondicionadas, en todo eso hay biotina. ¿Y qué causa la biotina? Causa alteraciones falsas de TSH y de hormonas tiroideas. ¿Con esto qué quiero decir? Siempre que soliciten un perfil tiroideo, hagan educación, recomienden a la paciente, indíquenle que 48 horas previo al análisis no utilice, que se fije si sus productos de belleza tienen biotina. Si tienen, que no los utilicen. ¿Por qué? Porque nos puede alterar el perfil tiroideo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otras alteraciones vamos a tener? Hemos dicho que vamos a tener anticuerpos anti-TPO positivos, vamos a tener anticuerpos antitiroglobulina positivos. Estos pacientes también pueden tener un aumento de la creatinina, disminución del sodio y algo muy importante, dislipidemia. ¿Saben qué es dislipidemia? Es un aumento del colesterol, ¿ven? Estos pacientes pueden tener aumento del colesterol. Y muchas veces, solo dando el tratamiento de hipotiroidismo, el perfil de las grasas normaliza. ¿Ya? ¿Qué otras alteraciones podemos tener? Anemia, aumento de la CPK. Y fíjense esto, hemos dicho que la hormona está baja, TSH para intentar compensar aumenta, lo mismo TDH, y el exceso de TDH va a hacer que haya un aumento de prolactina. Entonces son personas que pueden tener prolactina alta, galactorrea y todos los síntomas sexuales que causa una hiperprolactinemia. Ecografía, ¿en qué pacientes vamos a pedir? ¿En todos? No. Solo vamos a pedir si el paciente tiene bocio o tiene algún nódulo palpable, solo en esos casos. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento en endocrinología es simple de manera teórica. O produce mucha hormona o produce poca hormona. Esas son las diferencias. Si produce poca hormona, yo le doy hormona. En alguien que tiene diabetes tipo 1, ¿qué le damos? Insulina. ¿Por qué? Porque el páncreas no produce insulina. Y acá no es distinto. A alguien que no produce hormonas tiroideas, yo le voy a dar hormonas tiroideas, ¿ya? Y el nombre comercial es levotiroxina. Esas son hormonas tiroideas. Es la T4. ¿Cuándo la damos? Endocrinología no es como otras enfermedades donde uno le da el medicamento, tómeselo una vez al día, no le dices la hora, no le dices la relación con las comidas. En endocrinología todo tiene un horario, tiene un porqué. En este caso vamos a darlo 1 hora antes del desayuno o 3 horas después de la última comida. ¿Por qué motivo? Si lo damos muy próximo a las comidas, se disminuye la absorción y por ende no vamos a tener éxito en nuestro tratamiento. ¿Ya? El ajuste de dosis, ¿cada cuánto lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer cada 4 a 6 semanas. ¿Qué quiere decir eso? Viene el paciente hoy día a la consulta con su perfil tiroideo, lo diagnostico, tiene hipotiroidismo. Le doy su levotiroxina y le voy a decir, va a venir en un mes con un nuevo perfil tiroideo para ver si ya estamos con éxito en el tratamiento. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el control 4 a 6 semanas. Y acá algo importante, fíjense, en cardiópatas y en mayores de 60 años,
tenemos que empezar con una dosis baja. No podemos darle una dosis total. ¿Por qué? Porque estas son hormonas tiroideas, van a causarle palpitaciones. Si es alguien joven no hay problema, pero si es alguien mayor de 60 años con enfermedades del corazón, puede desencadenar arritmias, entre otras cosas. ¿Ya? Y la dosis es 1.6 microgramos por kilogramo de peso al día. A ver, saquen ahorita de una persona de 70 kilos, ¿cuánto le darían? 1.6 por 70. ¿112? Entonces fíjense, vienen todas estas presentaciones, vamos a darle de 112, ¿ya? En este caso, si fuera una persona cardiópata, no le podemos dar directamente 112. Lo que nosotros hacemos en la práctica médica, le decimos, los primeros 4 días va a tomar la mitad de la tabletita de 112, mitad de tableta. Si en esos 4 días no le causa ninguna molestia, a partir del 5.º día puede tomar la tabletita entera. Eso es lo que nosotros hacemos en la práctica, ¿ya? Fíjense, esto de acá es importante. Ustedes, yo al inicio de clases les he dicho que la forma activa, ¿cuál es? ¿La T3 o la T4? Es la T3, ¿no ve? Entonces uno puede pensar, ¿y por qué no lo doy T3 directamente? ¿Por qué no estoy dando T4? La levotiroxina es T4. Fíjense los estudios que se han hecho. Se han agarrado 2 grupos de pacientes con hipotiroidismo. A un grupo se le ha dado solo T4, que es la levotiroxina, y a otro grupo le han dado T4 más T3. ¿Y cuáles han sido los resultados? Que no hay ninguna superioridad en la asociación de T3 y T4. Por eso es que solo damos T4. ¿Por qué? Porque se ha mostrado que no hay un beneficio extra con T3, ¿ya? Con excepción de ciertos casos. En todas las guías internacionales dice, ¿se puede dar T3 en qué casos? Personas con un hipotiroidismo en los cuales han sido operados de la tiroides, aquellos que han recibido radioiodo, aquellos que tienen deficiencia de la desayodinasa. Hemos dicho que la desayodinasa es la que transforma T4 a T3. Entonces, si no tenemos desayodinasa, no va a haber esa transformación. Por eso aquí sí podemos dar T3, ¿ya? En estos casos sí podemos dar T3. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Hemos dicho que el paciente lo diagnosticamos y le vamos a decir que vuelva en 4 a 6 semanas. Y en esas semanas se tiene que hacer un perfil tiroideo. Se va a hacer una TSH y una T4 libre. Al inicio la TSH estaba alta, hemos dicho, ¿no? Si es primario está alto y esto está bajo. Entonces vamos a repetir eso en 6 semanas. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es que nuestra TSH esté dentro de los valores normales. Si la TSH sigue alta, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a aumentar la medicación o reducir? Vamos a aumentar. ¿Por qué? Porque esa TSH sigue alta, esa TSH tiene que venir a lo normal. Si esa TSH disminuye más de los valores de normal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a disminuir. ¿Por qué? Porque significa que estamos dando mucha hormona, ¿ya? Y por eso esto es lo siguiente, fíjense. En el seguimiento, si tenemos TSH aumentada, tenemos que aumentar el tratamiento, la dosis. Si la TSH se ha bajado más de lo normal, tenemos que reducir la dosis. Y eso lo hacemos con lo siguiente. Si la TSH en el control está entre 5 y 10, vamos a aumentar 12.5 a 25 microgramos. Si la TSH está mayor de 10, vamos a aumentar de 25 a 50. Si la TSH ha bajado de 0,05, 0,3, vamos a reducir. Si está menos de 0,05, 25 o 50 es lo que se reduce, ¿ya? Hipotiroidismo es una enfermedad que el médico general puede tratar, ¿ya? Eso es algo que ustedes pueden tratar. Las demás no las pueden tratar, pero esto sí pueden. ¿Qué más? Fíjense, ¿cuál es el objetivo del TSH en el tratamiento? El objetivo es tener una TSH de 1 a 1.25, ¿ya? Todo esto que estamos hablando es de hipotiroidismo primario. El control vamos a hacer con TSH. Ahora, en una persona que tiene un hipotiroidismo central, por algún problema de hipófisis, imagínense, le operaron la hipófisis. ¿Con qué creen que vamos a hacer el seguimiento? ¿Con TSH o con T4 libre? ¿Ustedes qué le pedirían en su control? Una persona que ha sido operada de la cabeza, tuvo una cirugía
superficie de hipófisis, quedó hipotiroideo. Ustedes iniciaron el tratamiento, como hemos dicho, 1 hora antes del desayuno, kilogramo peso 1.6, y va a venir al mes para ver si está bien el tratamiento. ¿Qué le van a pedir? ¿TSH o T4 libre? ¿Qué le pedirían? T4 libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa persona tiene un hipotiroidismo central, no produce TSH. De nada sirve pedirle TSH porque esa persona no va a producir nunca. ¿Ya? Entonces, en hipotiroidismo central, nosotros pedimos T4 libre. En hipotiroidismo primario, el seguimiento se hace con TSH. ¿Ya? Ahora, hay muchas situaciones. Imagínense una persona que vino con hipotiroidismo, le dieron tratamiento, vino a su siguiente control con sus laboratorios normales y le dice: doctor, yo me siento bien, no tengo síntomas, los laboratorios están normales. En ese caso el control tendría que ser cada año, una vez al año, ¿ya? Pero hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que decirle: usted va a volver a la consulta para arreglar la dosis. ¿En qué caso? Si esta persona aumenta más de 10 kilos, puede que la dosis que le estaban dando, con la cual estaba bien, ahora ya sea insuficiente. ¿Por qué? Porque ha aumentado mucho de peso, ya no es suficiente la dosis. Y lo mismo al revés, si es una persona que ha perdido más del 10% de su cuerpo, puede que antes con una dosis estaba bien, pero ahora esa dosis ya es excesiva para él. ¿Qué otro caso? En el embarazo. En el embarazo ya no solo necesita sus requerimientos de hormonas, sino también para el bebé. Entonces en ese caso vamos a aumentar un 30%. Y esto es fácil. ¿Cómo aumentamos un 30%? Un ejemplo, esta señora tomaba 75 microgramos todos los días y quedó embarazada. Para aumentar un 30%, lo único que tenemos que hacer es decirle: 2 días a la semana va a tomar 2 tabletas. Y si ustedes sacan su calculadora y sacan el 30%, es eso. ¿Ya? Yo lo que hago es eso. Si toman esta dosis, vienen y me dicen: doctor, me embaracé. Bueno, sábado y domingo va a tomar 2 tabletitas. Con eso ustedes incrementan el 30%. ¿Ya? Si hay fármacos que disminuyen la absorción de la levotiroxina, también tenemos que decirle que venga para modificar la dosis. En el caso de enfermedades que disminuyen la absorción, lo mismo. ¿Ya? Vamos sobre la hora, hasta 10 minutos. ¿Ya? ¿Qué medicamentos pueden disminuir la absorción de hormonas tiroideas? Inhibidores de bomba de protones, ciprofloxacina, sulfato ferroso, carbonato de calcio, superalfato, todo esto. Entonces todo esto tenemos que alejarlo. Si esta persona tenía gastritis y tomaba su omeprazol en la mañana, se lo movemos a la noche para que tome en la mañana su hormona tiroidea. Y fíjense esto de acá: la mejoría clínica generalmente 2 a 3 semanas después ya se sienten mejor, y cuando es grave, 3 a 6 meses después ya se sienten mejor los pacientes. ¿Qué efectos secundarios podemos tener? Si nosotros damos una dosis excesiva de hormona tiroidea, vamos a causar un hipertiroidismo iatrogénico, es decir, por culpa nuestra, porque estamos dando mucha hormona, y eso puede causar fibrilación auricular y osteoporosis. ¿Dudas que tengan? ¿Ninguna duda? Entonces yo les pregunto, ¿ya? Vamos a buscar algunos casos clínicos de exámenes para residencia y de revalida. Indica algunas características clásicas de hipotiroidismo. Inciso A: calambres, fasciculaciones musculares, confusión mental, prolongamiento del intervalo hipotético, hipertensión con encefalopatía, hemorragia digestiva alta, hipoalbuminemia, hepatitis, náuseas, vómitos, hipotensión, hiponatremia, hipoglucemia, pérdida de peso, taquicardia, temblores en extremidades, azoftalmos, bocio, discreto gano de peso, somnolencia, caída de cabello, aumento de presión diastólica, bradicardia. ¿Cuál inciso es el correcto? ¿Inciso E? Bien, entendieron. Mujer de 78 años de edad, portadora de cardiopatía isquémica, se queja de adinamia, somnolencia diurna, caída de cabello, uñas quebradizas en los últimos meses. Exámenes laboratoriales evidencian una TSH de 11, y aquí está el valor normal, T4 libre de 0,36, y aquí está el valor normal. Repetidos y confirmados en un segundo atendimiento. Sobre este cuadro clínico indica la alternativa correcta. Inciso A: el tratamiento con reposición de levotiroxina sódica debe ser iniciado de forma cautelosa debido a la cardiopatía. Inciso B: se trata de un cuadro de hipotiroidismo subclínico y no necesita tratamiento. Inciso C:
La deficiencia nutricional de yodo es la causa más común de esta condición en países desarrollados. Inciso D. La tiroiditis de Hashimoto nunca es acompañada de otras enfermedades autoinmunes. Ah. ¿Quién cree inciso A? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inciso B. 1. Inciso C. 1. Inciso D. 2. Y los demás, ni por si acaso, no responderían su examen. Cuando uno no sabe, les aconsejo responder, a veces surte, ¿ya? Inciso A. Ya hemos dicho que todas las personas mayores de 60 años con enfermedad del corazón no le damos dosis directa. Hablamos de poco a mayor. Entonces sería el inciso A. ¿Ya? Considere dos pacientes. El primero tiene una TSH de 6.8, y T4 libre de 2.4. El segundo tiene una TSH de 2.5 y T4 libre de 0,35. Estos pacientes presentan respectivamente, ¿qué presentan? Si no la saben, esta no hay problema, la van a saber cuando hagamos la práctica, ¿ya? O sea, nos dicen qué tienen. Este primer paciente tiene hiper o hipotiroidismo, primario o central. ¿Qué es eso? Hiper. ¿Qué es? Tiene TSH alta y tiene T4 libre alta también. ¿Qué es eso? Primario. ¿Qué es? Si tiene T4 libre es un hipertiroidismo, no hay hipertiroidismo, es hipertiroidismo. ¿Ahora qué es? ¿Es central o es primario? ¿Dónde está el problema? ¿En la hipófisis o en la tiroides? Central. Es central, porque todo está. Entonces es Está un hipertiroidismo central. ¿Y este de acá qué es? El segundo caso. TSH de 2.5, T4 libre de 0.35. ¿Qué es eso? Primario. Tenemos todavía 5 minutos más. Equipo 6A, minutos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Fíjense, TSH está normal y T4 libre está bajo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué? ¿Es hipo? ¿Es hiper? ¿Qué es? Hipotiroidismo. ¿Qué? ¿Primario o central? Primario. Ya. Fíjense. Tenemos unos tiroides acá y tenemos T4. Si fuera una enfermedad de tiroides, ¿cómo va a estar la T4? ¿Cómo va a estar la T4? Baja, ¿eh? Exacto. Y su hipófisis, ¿qué va a hacer para contrarrestar eso? ¿Qué es lo que hace la hipófisis si está sana? Entonces la TSH va a aumentar. ¿Está aumentada esta TSH? No, está normal. Entonces esto es un hipotiroidismo central. ¿Por qué? Porque esta no está respondiendo como debería. Entonces, ¿qué dice eso? ¿Qué tenemos? Tenemos un hipercentral y un hipotiroidismo primario. No es primario, es central. Esto es lo que hace. Ahorita lo van a entender bien cuando hacemos la práctica. ¿Qué más? Mujer de 37 años con irregularidad menstrual, alopecia, trastornos de humor, exámenes laboratoriales con TSH de 12, T4 libre de 0,2. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es lo más probable que tenga? Tiene TSH aumentada, T4 libre baja. ¿Qué es eso? TSH aumentada, T4 libre baja. ¿Qué es eso? Es un hipotiroidismo primario o central. Primario, ¿no? ¿Cuál de esos puede ser? Hashimoto. Tiroiditis de Hashimoto, hemos dicho, es la principal causa, ¿no? Entonces, inciso A. Son 50 preguntas, ya vamos a acabar. Paciente femenina de 65 años, presenta fatiga. El que tiene otra materia puede retirarse si quiere, ¿no? Para no llegar tarde. Paciente de 65 años con fatiga, intolerancia al frío, ganancia de peso, depresión, hemorragia, ronquidos, piel seca, bradicardia, reflejos tendinosos lentos. ¿Cuál es la alteración más probable que van a encontrar en su laboratorio? Si hay un paciente con todos estos síntomas, ustedes le van a pedir un perfil tiroideo. ¿Y qué esperan encontrar? TSH aumentada y
Y T4 disminuye. ¿Quién está a favor del inciso A? Levante la mano. Ninguém. Inciso B. La mayoría. Inciso C. Inciso D. Está bien. ¿Cuál es más común? ¿El hipotiroidismo primario o central? Primario, hemos dicho que es el 99% de los casos. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? TSH aumentada, de cuerpo libre disminuido. Si fuera central estaría todo bajo, pero que esta de acá. Pero hemos dicho que es la menos común, ¿no? Tratamiento de hipotiroidismo puede eventualmente traer algunas peculiaridades. Indica abajo la alternativa que contiene una medicación cuyo uso concomitante puede interferir en la eficacia de la levotiroxina. ¿Cuál de estos medicamentos puede interferir? En la eficacia. Exacto, hemos dicho que los inhibidores de bomba de protones, inciso D. Mujer de 45 años acude al ambulatorio para mostrar exámenes de rutina. Se encuentra asintomática, practicando actividad física regularmente y seguido rigurosamente las orientaciones dietéticas prescritas por la nutricionista. Presenta los siguientes exámenes: colesterol elevado, HDL normal, LDL aumentado, triglicéridos aumentados, TSH de 23, T4 libre 0,6. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué les están diciendo acá? Tienen una paciente que tiene una dislipidemia mixta, tiene aumento del colesterol, tiene aumento de los triglicéridos y además de eso tiene un hipotiroidismo primario. ¿Qué van a hacer con esta paciente que les llega? Le van a dar tratamiento para hipotiroidismo y para triglicéridos, van a darle tratamiento para hipotiroidismo, van a darle tratamiento para hipotiroidismo y para colesterol, hipotiroidismo, colesterol y triglicéridos, colesterol. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Quién cree inciso A? Levante la mano. ¿Quién le da para triglicéridos y para hipotiroidismo? Para inciso B, ¿quién le da? Solo hormonas tiroideas. C. ¿Quién le da estatinas y levotiroxina? Para el colesterol y para los triglicéridos. D. ¿Quién le da para todo? Colesterol, triglicéridos, hipotiroidismo. ¿Quién le da solo colesterol? Y los demás no, sin marcar ningún inciso. La correcta es el inciso B. Recuerden, hemos dicho que muchas veces solo tratando la causa, lo demás va a resolver en el seguimiento. Tratamos hipotiroidismo con certeza. Si en un mes repetimos nuevamente el perfil empírico, lo más probable es que ya esté normal. Si no estuviera normal y el perfil tiroideo ya está normal, en esos casos sí podemos iniciar tratamiento para el colesterol, pero lo más probable es que ya normalice. ¿Dudas que tengan? Los de práctica se quedan ya.